eso, ¿eh? Sí. A una autora. A una autora y a un libro que me ha interesado mucho, que me ha gustado bastante, y hablará, que tiene además unas características muy especiales, y es que se desarrolla en un sitio extraordinariamente narrativo, extraordinariamente lleno de literatura, de historia y de películas, porque es el Caribe. Y el Caribe en el siglo XVIII, pasado algún momento álgido de bucaneros y de piratas, es un momento en el que gira la historia del mundo. En general, el siglo XVIII gira la historia del mundo, ¿no? Se llama La tortuga. en un lugar del Caribe. La autora es Irene McKinstry Oria, y que lo pronuncie ella, ¿eh? Porque es de origen. Sobre todo que si lo pronuncia ella, el bardo no se atreverá a corregirla. Ahora tenemos la ventaja de que tenemos a la nativa que puede decirnos cómo se llama. La nativa, pero además que la pronuncia como cree que debe pronunciarla, ¿no? McKinstry. Es la segunda novela que escribe. Es una novela en la que el centro es el amor entre una inglesa y un español vasco, Íñigo de Iturriaga, Ian Stewart. Es un vasco que está prisionero de la Real Armada Británica en mitad de las guerras que enfrentaban secularmente a la pérfida Albión con el reino de su católica majestad. Está Blas de Lezo. Tuvo episodios tan gloriosos como el de Blas de Lezo. Blas de Lezo, dice Almudena Martínez Fornés, que creo que presentó la novela, que es verdad que en ese momento probablemente se jugó incluso el aspecto lingüístico de esa zona sin ningún género de dudas, ¿no? Y yo creo que es una novela que está muy, muy bien escrita, extraordinariamente bien escrita, una novela río probablemente, que coge también de alguna manera muy bien. Yo creo que está extraordinariamente investigada. Hay un trabajo de investigación. Pero ese era un reto difícil, porque centrar una novela, llevar la acción a una novela a un mundo tan lejano y por otra parte tan... Y luego la introducción, como también de una forma muy tradicional se hace en estas novelas, con Sherlock Holmes, nuestro amado Sherlock Holmes pasa con bastante frecuencia. Hay una investigación en un archivo que es donde se descubre los hilos conductores de esta historia, y hay un telón de fondo que es la desgraciada situación de Venezuela también de la que se puede quedar al fondo de la historia. Como veis, es un tablero de ajedrez muy complicado, bastante. ¿Y cómo surge esa idea, Irene? O sea, ¿cómo de repente decides esta aventura? Bueno, yo soy historiadora y tengo la mitad de mi vida, pasé la mitad de mi vida en España, toda mi infancia. Estudié aquí el colegio, la universidad, y luego me fui a Venezuela. Durante muchos años en Caracas trabajé en el Museo de Arte Colonial de Caracas, y allí me pareció interesantísimo cómo hay un cambio impresionante en la mitad del siglo XVIII, en el segundo tercio del siglo XVIII, que es cuando entra la Compañía Guipuzcoana. Y también, estudiando la historia, me pareció que esa época está muy poco tratada por los historiadores. Inclusive en el colegio prácticamente se pasa por encima todo lo que es la época colonial. Y como yo tengo mis raíces también españolas muy profundas, pues empecé a investigar sobre esto. Y cuando estuve aquí creo que fue porque yo ahora estoy viviendo más en Madrid, vivo entre Madrid, un poco Estados Unidos, en Miami, y también algo en Caracas, aunque menos. Y estando aquí vi la exposición de Blas de Lezo, que fue maravillosa, en el Museo Naval, y empecé a investigar todo lo que ya yo tenía investigado en la Quinta de Anauco, en el Museo de Arte Colonial, y empecé a elaborar la historia. Esta es mi tercera novela. Las dos primeras también arrancan con la misma familia de investigadores, etcétera, pero esta va a las raíces de la investigadora. Todos allí tenemos de una manera u otra raíces españolas. Y recoges lo de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, todo eso lo coges. Fui. No, pero lo sacas en tu libro, las sí, peleas. Sí, claro, sí, ahí comienza el libro. Van a hacer ahora una película sobre Blas de Lezo o una serie de televisión, nos está hablando mucho de ello. Bueno, es que menos mal, porque es una figura absolutamente irrepetible. Sí, es un personaje fascinante, ¿no? Está ya en el Museo de Cera, ha conseguido una inmortalidad precaria, pero al fin y al cabo... Ahí estará horrible, porque siempre... como él son otros muchos, no solamente Blas de Lezo, hay héroes maravillosos en España. Y luego, pues también, aquí un poco en la novela, yo
como mujer he hablado también mucho de la mujer de Blas de Lezo. Eso me pareció muy interesante porque Otra perspectiva. es otra perspectiva. Y además es desconocida. Yo no tengo ni idea de quién fue la mujer de Blas de Lezo. Bueno, había nacido, era una española, bueno, criolla, había nacido en Perú. Y me costó bastante investigar sobre ella, pero bueno, logré hacer más o menos una imagen. Y está muy presente en la novela, sí, que se cruza la historia de amor entre la inglesa y el vasco cautivo en la Armada con el devenir de la historia. Y Blas de Lezo, yo creo que lo excelente de la novela, entre otras cosas, es que te lo presenta muy humanamente, sobre todo por esa conexión desconocida para mí totalmente de lo que supone la mujer en la distancia, ¿no? Claro. Respecto, ¿no? De todas maneras, es una la historia que cuentas es una historia de ficción, es una historia real. Bueno, hay personajes de ficción que son los de la historia romántica. Los personajes reales son Blas de Lezo, por ejemplo, este personaje de ficción en realidad o sea, el personaje real es el director de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que se llama José de Iturriaga, que fue director durante muchos años. Entonces, yo la parte de... El apellido. Sí, donde tomo el apellido y la afiliación y todo eso, pero, o sea, todos los hechos históricos son reales, o sea, tienen su base histórica completa. La parte romántica no. Y claro, pero sí la mezclo luego con diferentes lugares del Caribe, porque empieza ahí en Cartagena y luego evoluciona a lo largo de lo que es la guerra de Asiento, de la Oreja de Jenkins, a diferentes partes. Y entonces, bueno, es como una mezcla de lo que había en esa época, en esa región. ¿Qué siglo estamos exactamente? ¿El 18? El 18. ¿Qué década? Un tercio del 18. Sí, mira, la guerra... 100. 1739 a 1748, que es la guerra de Asiento. Y la novela empieza justamente con el asedio de Cartagena de Indias y luego avanza un poco más por la historia. Sí, porque parece que la historia se acaba con el asedio de Cartagena de Indias, No. Brillante asedio, pero claro, la historia sigue, continúa, ¿no? Está muy bien el hecho de tratar con la mayor imparcialidad posible ingleses y españoles, colocándolos históricamente en su lugar, y es una cosa que se disfruta mucho en la novela. Claro, tú lo tienes investigado y además has vivido en la zona. La gastronomía, los vestidos, la forma de hablar en francés, inglés, español, ese aspecto cosmopolita que se produce en un lugar del mundo que era extraordinariamente rico en todos los conceptos, ¿no? Sí, esa parte, bueno, es muy importante. Yo me la iba imaginando, o sea, yo creo que es muy visual la novela. Has pensado que te la pueden llevar al cine, claro. Hombre, me encantaría, Claro. me encantaría. La estructura es de una serie de televisión, Eso porque te iba a es decir, difícil, tiene que, difícil por lo que meter cuenta, una la narrativa producción tan tiene que ser compleja, clarísima. con Tiene tantas la historia- subtramas y de la historia. Tiene la historia de Errol Flynn y Maureen O'Hara, que es Que son muy del Caribe también. Ahora es increíble, por ejemplo, que la cinematografía mundial, pero por supuesto universal, pero sobre todo la española, el asedio de Cartagena de Indias y un personaje como Blas de Lezo, como tantos otros, como Pues si Cortés, no se ha hecho sobre que- Hernán Cortés, bueno, ¿cómo es se que llama? Blas de Lezo era un desconocido hasta que alguien hace 10 años Sí, ha empezado claro. a hablar de Blas de Lezo. Nadie hablaba de la guerra esta de la Oreja de Jenkins, Para ¿no? nada. ni de la moneda inglesa que todavía circula por ahí, Sí. que imprimieron ya dando por hecho la derrota española y que jamás han reconocido los ingleses historiográficamente, dicho Bueno, sea eso de es paso. la leyenda negra, que ha hecho mucho daño. Eso en Imperiofobia Claro. se estudia muy bien. María Elvira Roca Barea lo dice muy bien. Y alude precisamente a este tipo de campañas contra España. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba la guerra del asiento, Irene? Porque, o sea, después de justamente cuando el Tratado de Utrecht se le da a Inglaterra la posibilidad de enviar un barco a América por 30 años para hacer el comercio de negros. Y entonces era el asiento de negros. Lo que pasa es que ya al final, o sea, ya El asiento es la contabilidad. ¿Estamos hablando de asiento contable o sí, asiento contable? ¿No? sí. Y entonces en esos barcos había un número específico que podían traer los ingleses Esclavos. de esclavos para venderlos a las colonias, ¿no? A la parte española. Y los ingleses, estos mercantes, traían más. Y traían también otro contrabando. Y entonces de ahí viene que en 1731 un español, Fandiño
requisando uno de estos da navíos. cuenta de que no cumplían con los protocolos que habían acordado. Con los protocolos que habían acordado venían más Contabilidad. por la contabilidad, exacto. Por eso del asiento. No, pero fíjate, se dieron cuenta 18 años después del Tratado Utrecht, más o menos. Bueno, esto fue en 1731 y fue un hecho específico. Entonces, aparentemente, este señor le corta la oreja al capitán, que en ese momento era inglés, escocés, Robert Jenkins. Por Y eso la entonces, oreja pues ahí. es en 1731, y entonces parece que guarda la oreja en un frasco. Con sal, Y en, con salmuera, sal, ¿no? pero bueno, en 1738 la llevan al Parlamento y allí dicen la Cámara de los Comunes que hay que ir contra España porque Jenkins Hay que vengarlo dice, de la oreja de hay que Jenkins. vengarlo de la oreja, porque Jenkins dice que Fandiño dijo si inclusive el rey Jorge II hace lo mismo, que hace contrabando, pues se le corta la oreja también. Y entonces dijeron, y ahí empieza la Es historia. una época de la, fascinante, el de la 18. guerra. El Las 18, tres orejas me encanta el más famosas, 18. ¿no? El 18, ¿no? De la El historia. siglo XVIII es interesante. Las tres orejas más famosas de la historia, está esa, la de Malco, La de Malco. y la de Van Gogh. En el huerto de los olivos. Claro, Malco y luego Van Gogh. La de las Van tres. Gogh, son las tres orejas. Bueno, pues es una visión romántica, es un poco triste la novela, es un poco melancólica, ¿no? Romántica en ese aspecto, ¿no? Melancólica, pero En el mejor sentido del romanticismo, ¿no? ¿Quién iba a Las decir que los historias. ingleses iban a traficar con esclavos? ¿No? Que humo Los que portugueses también. Todo el mundo. También. todo. Los acaban. y También. los Sobre holandeses todo en los Cuba hasta el holandeses. final, casi. Y los holandeses, en Holandeses. ese momento había todo un complot contra Claro. España, porque España Era el imperio, era claro. el imperio. Y lo que no se dice es que España seguía teniendo una armada poderosísima. La mejor del mundo. poderosísima, Precisamente precisamente en final es Trafalgar. debido a los franceses en Trafalgar, Trafalgar. o sea, Trafalgar por la estulticia Villeneuve. del almirante de Claro, Villeneuve, ¿no? Churruca y esto pero que le dieron. pero el poderío marítimo, que es lo que permite el asentamiento de un imperio español, era A extraordinario. lo largo del siglo XVIII Con- la tuvo España. Con marinos como Jorge Juan, marinos extraordinarios, o Antonio marinos Ulloa. de guerra, Lo nombro yo etcétera, ¿no? aquí a Jorge Juan en un momento. Es otro personaje entra dentro. extraordinario. Que la gente sepa que aparte de una calle de Madrid ahí es Además un hemos vivido personaje nosotros en la calle de Jorge superilustrado, Juan, ¿eh? tanto Eduardo Tú y yo como le yo. tenemos especial cariño a Jorge Juan. ¿Y te ha atrapado? ¿La historia romántica te ha atrapado, Eduardo? cuando Está has muy leído? bien, la verdad es que está muy bien porque es un choque cultural entre este español vasco y esta inglesa, y además por la situación en la que ella domina al Claro, porque él es cautivo. al cautivo, claro, al cautivo vasco. Está ¿Cómo muy hablarían entonces los idiomas, eh? No había mangos ni verles para aprenderlos, ¿eh? ¿Cómo aprenderían los idiomas? Muy pocas palabras, con 100 palabras hablaban el inglés, Hablaban el y inglés, al sí. revés, ¿no? Bueno. No más de 100 palabras tendrían para comunicarse. Hombre, Era muy difícil. Solo con 100 palabras no te Sí, comunicas. sí. Es curioso 100 porque palabras son muchas palabras. es curioso porque lo sabrán mejor, pero yo hace tiempo le oí a un historiador, me parece, fallecido recientemente, el querido profesor Enciso, Luis Enciso, Dios Oye, lo tenga ¿verdad? en su- Luis Miguel Se ha Enciso muerto de Recio. poco. Luis Se nos Miguel, ha ido, sí. estupendo, De una manera estupendo absolutamente amigo. magnífica. Como porque en estuvo los tomando- años importantes del idioma español, la lengua franca diplomática era el español en Europa. Se utilizaba en las cortes, etcétera, esa lengua, aparte del latín. Bolonia, o no sé si fue en el episodio de la coronación o en Roma, anteriormente dijo que el español era la lengua del imperio. Pero es que España siempre ha tenido en contra algo terrible, que eran los españoles. Es que ha sido tremendo. Que dinamitaron el imperio desde dentro. Los En españoles. eso estamos, todavía insistimos en ello. Todavía insistimos Estamos en queda. insistiendo en el En este caso, empeño. ¿Verdad? Sí, sí, dinamitaron queda España. Y la reflexión acerca de la situación venezolana, ¿por qué la introduces en el libro? Bueno, porque soy venezolana, Claro. o sea, soy venezolana y no puedo dejar de pensar en lo... Es que puedes decir, lo podías haber evitado, pero está No, ahí, está ahí. está No es, ahí. no es decisivo en el libro, pero sí que de alguna forma es como la proyección del pasado en la situación Sí. actual, ¿verdad? Exactamente. Bueno, exactamente. hecho muy de actualidad porque antes de ayer exactamente, Pablo Iglesias, uno de los mayores defensores de la tiranía chavista y madurista, ha hecho apostasía de sí mismo. Un cierto descargo de culpa, que diría don Ha dicho Pedro que Laín, ¿no? no suscribe muchas de las cosas que dijo, que le dan vergüenza recordarlas. Una cosa... Volvemos otra vez a mea culpa, en este caso no mea máxima culpa, de momento mea culpa. Electoralismo puro. Irene, Puede pues ser. enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas muchísima suerte con esta novela. Dinos la editorial Muchísimas para que gracias sepa la por gente. invitarme. Temple, Temple. Editorial Perfecto, Temple. muy bien.
Está muy bien editado. Además, la portada es de tu marido, Es ¿no? de mi marido, Hay un mapa sí. del Caribe y Sí, dos sí. figuras. Mapa antiguo del Eso Caribe está muy bien brasileño. porque, mira, así... Mi hijo, que es mi hijo estudió cine, cuando la leyó, mi hijo pequeño me dijo, mamá, esto es una película, o sea, me lo Se imagino. ponga ello, pero no en España, ¿no, José Luis? No, pero yo te diría que lo mandaras, por ejemplo, a Netflix, Movistar. Esto, Eso es. como dice Luis, es una serie. sin Y duda. esto es lo que desarrollan. Además, no tienes que mandar un guión, mandar la novela. Bueno, eso pero un libro más es un interesante. libro. A mí me parece que un libro también o sea, las páginas, Ah, No, bueno, pero ¿qué eso vas a ya, decir a o sea, nosotros, que va- somos No, no editores? lo vas a decir. Claro, claro. Bueno, Bueno, ¿qué muchas canción gracias. vamos a escuchar como Eh, despedida del programa de hoy? Para don despedida Eduardo? y despedida de Irene, a la que hay que felicitar por la novela, pues una canción que me gusta mucho de Rodgers y Hart, esa pareja de hecho maravillosa de Broadway, que es Bewitched. Bueno, pronúncialo tú, a ver, que tú lo Hechizado. pronuncias mucho mejor que yo. No, no, Venga, sí, tú eres sí, escocesa sí. de origen. Es de ¿no? origen, Embrujada. sí, de origen es... Embrujada. Hechizada. Origen Bewitched, Hechizado. Sigue, son tres cosas. Bothered and Bewildered. Ay, ¿cómo Es- podrías traducirlo? Eso, a ver. Yo no lo hubiese mejorado. Embrujada, ay Dios mío, me has puesto en un apuro, porque Pero yo creo no ha que deliberado, Irene, ¿eh? Brotherhood como hermandad, o Hermandad. sea, esa Brotherhood parte, es hermandad. sí, and bewildered, Asilvestrado. sí, Es que son, exacto, que es- son es- dos. es Silvestrado. asilvestrado del campo, de la- Hacerse del- salvaje, Como es una, Salvajado, como es que es Sí. una canción de amor, pues del embrujo hasta los aspectos más salvajes y Así más es, estos, ¿eh? así es. Ahí está. Bueno, pues es prometedor el título. Escuchémoslo. de Roger. Escuchemos.